El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Esta es una producción televisión artemiseña que busca respuestas asociadas con la salud humana. Y sé que esperas en el comienzo del espacio el tema que hoy aborda. Esta emisión tiene que ver con los trastornos, o mejor, con el trastorno del espectro autista. ¿Lo dije bien, doctor Omar? Correcto. Con nosotros el doctor Omar González, especialista en neurología. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. ¿Por qué se dice espectro autista y no autismo, como le conoce popularmente la población, doctor? Bueno, se le dice así porque realmente es como si fuera un gran abanico. Sí. En medicina se conoce como si fuera un continuo de trastornos que tienen diferentes dimensiones, diferentes expansiones y abarca diferentes grados de severidad de los síntomas que presentan los pacientes. Pues un continuo se le dice cuando es un problema con un trastorno que es difícil de limitar. Y es difícil decir hasta aquí llega y de aquí para allá no es, y en fin, sino que es un trastorno que se supone que es generado por un trastorno de desarrollo. Es un trastorno de neurodesarrollo, un trastorno de lo que tiene que ver con cuando se estaba formando el sistema nervioso central, el cerebro propiamente dicho. Estamos hablando del periodo gestacional. Gestacional. En el desarrollo del bebé, del feto. Y también ya en la maduración del niño cuando va creciendo. El proceso en el cual se tienen que mover todas las estructuras para formar las diferentes partes del sistema nervioso, la sustancia gris, la sustancia blanca, las neuronas que tenían que migrar de un sitio y estabilizarse y asentarse en el otro. Todo ese gran proceso que conlleva al movimiento y al desplazamiento, formación y crecimiento de millones y millones de neuronas. Hay desórdenes, no transcurre de una manera coordinada, de una manera como correcta como debe ser, y por eso se dice que es un trastorno de desarrollo neuronal, como del neurodesarrollo en sí. Y por eso como se sabe que la base de todos estos procesos más o menos es la misma, fisiopatológicamente, entonces por eso se dice que es un gran continuo en el cual, en dependencia de cuán afectado quedó ese neurodesarrollo, el niño, el paciente va a manifestar, va a tener síntomas clínicos de un tipo o de otro. Porque dentro del espectro autista y dentro de ese trastorno hay expresiones de una manera y expresiones de otra. Pero definitivamente el origen está allí, en el momento en que el feto está en proceso de desarrollo, doctor. Sí, allí sí. Se encuentran los orígenes del trastorno. Ahí se encuentran los orígenes del trastorno. De manera que se nace autista. Se nace ya con esa predisposición. De hecho, antes de los 3 años de vida del individuo, del niño o de la niña, ya van a ser evidentes las características conductuales que definen a una persona que va a padecer de un trastorno del espectro autista. O autismo, sí, como se dice en la calle. Exacto, doctor. Y habla usted de conductas. De manera que hay que esperar a que el niño tenga 2, 3 años de edad para apreciar esas manifestaciones, esas conductas que indican que hay presencia del trastorno. Que hay presencia del trastorno. Antes no es posible. Antes no es posible porque hay que hacer siempre los diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, una encefalopatía estática que produzca trastornos conductuales, trastornos del lenguaje, que pueda producir epilepsia, en fin, es diferente al autismo, al trastorno del espectro autista. Y entonces, pero lo cierto es que es un desorden. Este trastorno de neurodesarrollo no va a ser visible después de los 10 años de edad. No, es un trastorno que va a ser visible tempranamente. Pero digamos, los padres, los adultos, los familiares cercanos al bebé no advierten absolutamente nada en un niño de 1 año, un niño o niña de 2 años de edad. Tienen esos niños comportamientos, conductas similares al resto de los menores. No. Básicamente, una de las cosas que definen a un niño con un problema de autismo, ¿no? De trastorno del espectro autista, va a ser la interacción social. O sea, ellos van a interactuar de una manera totalmente anómala completamente. Incluso desde el primer año y 6 meses de vida. Ya se va a ir haciendo evidente que estos niños ya vienen con una anormalidad. Por ejemplo, muchas veces sospechan los padres que pudiera ser que el niño tuviera que haya nacido con una sordera congénita, porque creen que estos niños son sordos, ya que no reaccionan a los estímulos sonoros auditivos cuando se les llama, cuando están en compañía de otros niños o de familiares, no responden igual. Pero cuando se estudian estos casos se sabe
que no, que sí oyen, que ellos son capaces de percibir estos estímulos, pero no le dan importancia. Ellos viven en un mundo de aislamiento. O sea, la falta de interacción social, el aislamiento y las estereotipias, que eso no son más que conductas abigarradas, ¿no? Muchas veces que ellos tienen de un movimiento de una parte del cuerpo, de un comportamiento en el cual tienen conductas repetitivas, conductas como si fueran ejecutadas a modo de un ritual. Por ejemplo, son muy dados a hacer cosas que, por ejemplo, cosas que oscilen, que se repitan, movimientos repetitivos, rítmicos, les gusta ese tipo de situación. Es decir, que es una conducta típica dentro del trastorno del espectro autista. Sí. La reiteración, la repetición. La repetición. De determinada acción, de determinada conducta, incluso frase en la comunicación social. Sí, y la asocialidad. O sea, ellos no socializan correctamente. Doctor, entonces habría que esperar a que esos comportamientos se repitan una y otra vez en el primer, segundo y tercer año de vida para empezar a sospechar de que hay un trastorno en el espectro autista. Sí, se debe esperar ese tiempo para ya cuando en ausencia de otras características, de otros problemas, porque por ejemplo el niño pudo haber desarrollado un desarrollo psicomotor desde el punto de vista físico-motor perfecto, su esfera motora fina y su esfera motora gruesa son normales. Hizo el proceso de caminar de manera correcta, el movimiento de los brazos, caminar, todo, sostener objetos, todo lo demás de manera normal, como le decimos. Normal, sí. Pero, por ejemplo, tiene un trastorno del lenguaje que no es capaz de verbalizar una cosa correctamente. Le preguntas una cosa y esperas que ya para la edad que tiene sea capaz de responder. Por ejemplo, si le preguntas ¿cómo estás?, se supone que una de las respuestas más obvias y lógicas y sencillas sea bien o mal. No, ellos no son capaces de dar una respuesta así. Son capaces de dar una respuesta que la que menos uno se espera de esa persona, y responda haciendo alusión a otra cosa que vio, que sintió, que oyó, y que no tiene nada que ver con la pregunta que se le está haciendo. ¿Y puede presentar algún trastorno auditivo? Desde el punto de vista visual, ¿puede también presentar un niño o niña con autismo? Bueno, generalmente no. Lo otro que pueden tener es, por ejemplo, padecer de convulsiones. Pueden ser epilépticos también. Y pueden venir con un cierto retardo mental. Puede tener características de un cierto retardo mental porque históricamente cuando estos niños eran estudiados con pruebas para ver el grado de coeficiente intelectual, con pruebas psicométricas, en fin, punteaban bajo, tenían coeficientes intelectuales bajos. Después se descubrió que eso era un sesgo, que era un resultado que no se correspondía con la realidad, que realmente no eran tal retardados mentalmente, sino que había un desfasaje, una falta de correspondencia. No había un desarrollo mental armónico como el de un individuo que es normal, en el cual logra socializando mal la persona, logra ir comprendiendo el mundo que le rodea y logra ir incorporando los conocimientos de la vida diaria en la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y después cuando llega a la escuela. Sino que estos pacientes hacen una incorporación selectiva de ciertos conocimientos, de ciertas cosas de la vida y otros no. Una especie de selección caótica de todo ese descubrimiento que la vida le va ofreciendo. Así. Ya ha despertado el interés de nuestro público, seguramente, doctor, conectado con una serie televisiva que comenzó recientemente por Cuba Visión, que trata la historia de un joven precisamente con trastorno del espectro autista. Seguimos compartiendo consejos sanos, espero que no se aparten de la sintonía. Hacemos el receso breve y luego regresamos. El estrés, la falta de sueño, una alimentación inadecuada y la escasa actividad física suelen ser las principales causas de sensación de fatiga constante. Existen métodos efectivos para recuperar y aumentar tus niveles de energía de manera natural y duradera. El sueño adecuado es esencial para que puedas realizar tus actividades cotidianas. No dormir lo suficiente puede llevar a una sensación de agotamiento, mal humor y cansancio al día siguiente, afectando tu estado físico y mental.
Los expertos recomiendan dormir entre 7 y 8 horas por noche para asegurar un descanso reparador y favorecer la salud en general. Además, un buen sueño permite que el cuerpo reponga sus reservas de energía y recupere su vitalidad. Intenta reducir el consumo de alimentos procesados, carbohidratos simples y ricos en azúcar. Aunque estos productos pueden ofrecer un impulso de energía inmediato, su rápida absorción suele ir seguida de una caída brusca que te deja cansado y sin fuerzas. En su lugar, elige alimentos integrales, frescos y nutritivos que aporten a tu cuerpo las vitaminas y minerales esenciales para un funcionamiento óptimo. Para obtener energía a lo largo de tu día, procura beber agua de manera regular, en especial durante el ejercicio o cuando hace mucho calor. Se recomienda consumir aproximadamente 3 o 4 litros de agua al día, considerando tanto bebidas como alimentos en alto contenido de agua. La positividad y la buena energía se contagian. Es por eso que rodearte de gente con buenas vibras te motivará a enfrentar mejor tu día a día. Estar cerca de individuos con una actitud optimista puede elevar tu propio entusiasmo y bienestar. Regresamos y retomamos el tema con el doctor Omar González sobre el trastorno del espectro autista. Y usted hablaba ahorita de que en algún momento pues se entendió o se interpretó dentro del autismo una especie de retraso mental del desarrollo cognitivo del menor, de la niña o el niño. Sin embargo, en muchos casos se experimenta una expresión intelectual considerable. Algunos llegan a ser profesionales en determinadas ramas de la ciencia. Hemos conocido de historia, doctor, ¿cómo lo explica la neurología? O la Eso le dicen islotes de precocidad. Islotes de precocidad. O sea, el paciente puede descollar de pronto, sobresalir de una manera despampanante en capacidades de cálculo, de memoria, de memoria para recordar fechas, números, información leída, o memoria visoespacial, para ser capaz de ver las cosas y hacer como una especie de fotografía y después plasmarlo en un papel idénticamente a como es en la realidad. Eso está descrito en el caso de personas que se le dicen síndrome de savant. Eso viene de francés, creo que significa sabio. Y hay varios casos recogidos históricamente por la ciencia de personas que han tenido esta posibilidad de tener un desempeño excepcional en ciertas ramas y sin embargo en otras son idiotas completamente. Se le dice idiotas genios, se le dice, o genios idiotas, porque es increíble cómo puedan ser capaces de hacer un cálculo rápido de pronto sin tener que haber cogido lápiz, ni papel, ni una calculadora, ni un teléfono. Sin embargo no saben ni abrocharse los zapatos después. Entonces, es algo totalmente paradójico y contradictorio. Pero que responde con toda lógica a este trastorno del espectro autista del cual usted viene hablando desde el comienzo del programa. Tenemos que acudir necesariamente a las causas, doctor. Hablábamos del periodo de embarazo, el periodo gestacional, el periodo de desarrollo del feto. Ahí comienza todo. Pero ¿qué lo genera? ¿Qué provoca este trastorno, doctor? Si es que ya se conoce la respuesta. Se dice que hay una cascada de eventos que está precipitada por un trastorno poligénico. O sea, hay varios genes implicados en la aparición de un problema de trastorno del espectro autista. De hecho, se sabe que hay una correlación en que si hay un gemelo, de un par de gemelos homocigóticos, si uno lo padece, las probabilidades de que el otro tenga un trastorno muy parecido son altísimas también. O sea, hay un componente hereditario también multifactorial que lo puede desencadenar. Y por eso es un trastorno que tiene mucho que ver con la parte genética. Se han encontrado alteraciones cromosómicas, genéticas, que no son definitivas del todo, porque ya les digo, es poligénico. Ahí están imbricados muchos genes en la aparición de este tipo de afectación. Y lo que sucede en el cerebro del niño es que esas neuronas que tenían que haber emigrado correctamente a las diferentes partes que anatómicamente debe estar la sustancia gris y la sustancia blanca, no lo hicieron de esa manera. De hecho, muchas veces se encuentra que el cerebro de estos pacientes tiene, por ejemplo, aumentado ciertas posiciones de él. Por ejemplo, el cerebelo. El cerebelo, que es una parte de una estructura que está aquí en la parte posterior aquí del cráneo, bien escondidito, como si fuera un pequeñito cerebro,
detrás de los hemisferios cerebrales, y se ha visto cómo este cerebelo anatómicamente es diferente de los cerebelos normales de los individuos sanos, que tienen como un aumento de lo que es la sustancia gris en detrimento de la sustancia blanca. Sustancia gris es el cuerpo de la neurona y sustancia blanca son los axones. O sea, hay una desproporción entre lo que es la cantidad de sustancia gris con la sustancia blanca en el cerebro de estos pacientes. Lo otro que puede suceder es que están disminuidas las condiciones, las conexiones dentro de cada hemisferio. Hay muchas menos conexiones entre las millones de neuronas en cada hemisferio en particular, sin embargo están bien conectados ambos hemisferios cerebrales. El otro que se ha podido encontrar. Y en otras partes del cerebro, como el sistema límbico, el hipocampo, la amígdala, que tiene que ver con el procesamiento de las emociones en el lóbulo temporal, también se han visto que los cuerpos neuronales están agrandados, pero que hay muchos menos de ellos y están mucho menos interconectados finalmente. O sea que sí ha habido una correlación más precisa desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la anatomía patológica en el cerebro de estos pacientes y los síntomas clínicos que ellos presentan, a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo enfermedades psiquiátricas como puede ser la esquizofrenia o enfermedades neurológicas como puede ser la epilepsia, en las cuales se estudia el cerebro y estructuralmente no se encuentra ninguna alteración. Entonces prácticamente es inevitable la aparición del trastorno, no puede ser evitado, no puede ser prevenido, doctor. No hay. Lo único que se debe hacer es trabajar siempre en la prevención. Si había garantizar que la atención prenatal haya sido la más correcta, que evitar otras enfermedades concomitantes crónicas que puedan existir, evitar infecciones durante el embarazo. Muchas infecciones virales pueden ser teratogénicas, evitar medicamentos también, porque la parte esta de los medicamentos puede afectar lo que es el periodo de la formación de todos los órganos dentro del feto. Pero más allá de eso, una vez que este proceso se empieza, se desencadena, el resultado final es la aparición del trastorno. Del trastorno, que una vez ya diagnosticado, digamos a la altura de los 3 años de vida del menor, estoy pensando en la edad que usted había mencionado, hay que asumirla como un desafío, un reto de vida, un reto existencial, sobre todo para los padres. Pero yo recuerdo que al principio del programa usted decía, de acuerdo a cómo evolucione el trastorno, incluso desde su surgimiento, habrá un grupo determinado de autistas y otro grupo, de acuerdo a sus comportamientos, de acuerdo a las conductas, a las maneras de avanzar en esta dirección o no en otra. Sí, porque por ejemplo el autismo clásico, que fue definido por primera vez por el médico estadounidense Kanner, por allá por la década de los 40, ese autismo clásico era el caso más típico del niño que no se relacionaba con nadie, que no escuchaba a nadie, que vivía ensimismado en él, no era capaz de responder al contacto con otros niños, ni tampoco al llamado de sus padres, que adoptaba estas conductas estereotipadas, rituales, rítmicas que tenía que hacer continuamente. Ese es un tipo de expresión de este trastorno del espectro autista, pero hay otra forma, por ejemplo está el síndrome de Asperger, que se considera también dentro del trastorno del espectro autista, y que se considera que es el que pudieron haber tenido figuras descollantes de la historia de la ciencia, como por ejemplo Albert Einstein, Newton, Bill Gates, el cofundador de Windows, de Microsoft, que hizo el sistema operativo Windows. O sea que se dice que estas genialidades de la historia pudieron haber tenido algún rasgo de anormalidad en este sentido, y a lo mejor fueron quizás personas que padecieron de algún tipo de trastorno. De hecho hay una escritora muy famosa que dice que toda genialidad en una persona que sobresale en la historia de la ciencia o del arte o en alguna rama del saber humano es porque tenía alguna cosa que se salía del marco de la normalidad. Y tal vez este tipo de personas pudieron haber tenido alguna cosa que pudiera haber sido enmarcada y estudiada en su momento, y habían clasificado como que tenían también un trastorno del espectro autista, pudiéramos decir. Mencioné el diagnóstico. ¿Resulta difícil lograrlo? Hay que hacer estudios profundos porque puede enmascarar la sintomatología del autismo otra enfermedad o viceversa. Doctor, ¿por qué sucede con cierta frecuencia?
Porque, por ejemplo, existen otras enfermedades que simulan, está el trastorno desintegrativo de la infancia, que es un trastorno que empieza más tardíamente, que pueden atender los psiquiatras también, trastorno muy parecido, y que también se veía bajo el espectro autista. Hay encefalopatías epilépticas que pueden producir una fase epiléptica. Un niño, por ejemplo, que venía bien, había nacido con un desarrollo psicomotor normal en el primer año de vida, segundo, tercero, cuarto, y cerca de los 10 años de vida empieza a dejar de hablar y cae en una fase total en la cual se vuelve casi que un vegetal y empieza a tener crisis convulsivas epilépticas, y eso no es autismo, hay una enfermedad neurológica diferente. Están algún tipo de epilepsias mioclónicas progresivas que también tienen una evolución muy parecida. Hay también encefalopatías que son progresivas, porque se deben a algún trastorno, error congénito del metabolismo, y no se manifiestan tan tempranamente en la vida del niño, sino que empiezan más tardíamente en la vida del niño. Entonces son diagnósticos que hay que diferenciar de un autismo. O sea, el autismo no solamente es ver por la parte clínica y decir y concluir ya lo es, sino hay que estar seguro que se hayan descartado estas otras patologías neurológicas y psiquiátricas. Sobre el diagnóstico podríamos hablar un poquito más, doctor. Yo se lo sugiero en el tercer segmento del programa. Hacemos el corte que corresponde en Consejo Sano. En breve estamos de vuelta. Listos para iniciar el tercer segmento del programa. Doctor, no existe un examen definitivo, no existe una prueba que indique estás en presencia de un trastorno del espectro autista. Hay que empezar a descartar todo tipo de padecimiento, de trastornos, para entonces llegar a esa conclusión. Sí, se convierte casi que en un diagnóstico por exclusión. Por exclusión. De estas otras causas que habíamos estado mencionando, ya habría que escanear al paciente con estudios de neuroimagen para estar seguro de que no haya una lesión estática en el sistema nervioso central. Habría que hacer electroencefalogramas buscando descartar también otras. Hay veces que el autista puede concomitar con una epilepsia, puede ser que la padezca también a la vez. Hay que hacer pruebas metabólicas buscando errores congénitos de metabolismo, y ya básicamente son esas cosas lo que hay que ir. Y bueno, el diagnóstico diferencial que puede hacer entonces un especialista de la rama de la psiquiatría para descartar otras enfermedades psiquiátricas que puedan tener comportamientos parecidos, pero que no son autismo, sino son entidades propias del mundo de los desórdenes funcionales del cerebro, de la mente como tal. Si no hay una prueba ni de sangre ni de imagen que definitivamente ya establezca el diagnóstico de por sí. Consultando contenido sobre el tema, doctor, encontramos el trastorno inducido, el trastorno del espectro autista inducido. ¿Es cierto que existe? Se habló mucho tiempo del autismo inducido. De hecho, cuando se empezaron a ver los primeros casos de autismo, los primeros médicos que trataban a estos pacientes le echaban la culpa de los síntomas del paciente a la familia. Y estigmatizaron mucho a los familiares y padres de estos niños, porque se les atribuía a ellos la culpa y la responsabilidad de que ellos hubieran adoptado esos cambios conductuales y comportamentales en la vida. De hecho, hay materiales y videos. Yo recuerdo por televisión haber visto algunos, quizás en el programa de Pasado Lo Desconocido, no recuerdo qué otro evento televisivo, pero sí recuerdo haberlo visto por la televisión nacional, donde se expusieron materiales, ¿no?, de aquella época en la cual estos padres comparecían y explicaban lo que vivieron al sentirse responsables de esto. Hoy en día el término de autismo inducido está en desuso, porque no existe tal cosa como un autismo inducido. El paciente tiene un autismo realmente, y por supuesto no es desencadenado por ningún estado externo, una condición externa de que se le haya privado o que se le haya dado un tablet o un teléfono o una computadora al niño y por eso se convirtió en autista. No se va a convertir en autista si no tiene la predisposición congénita innata a padecerlo. Claro. Tiene un altísimo componente genético, ¿verdad? Tiene un altísimo componente en su origen, de acuerdo, sí, a la explicación que usted nos ha ofrecido
doctor. Ahora, ¿existen tratamientos farmacológicos o de otro tipo para darle seguimiento al trastorno, doctor? Sí, siempre se cuenta con un arsenal terapéutico cada día más extenso, ¿no? Para ir tratando los diferentes grados de afectación y de discapacidad que tiene el paciente, porque estos pacientes son pacientes que tienen una discapacidad intelectual notable, no tanto física motriz, porque ya sabemos ya que la parte física motriz no es la que sufre ni se daña, sino que es la parte funcional desde el punto de vista intelectual. Hay un arsenal terapéutico tanto por la rama de la psiquiatría como por la rama de la neurología. Por ejemplo, si el paciente padeciera de ataques de crisis epiléptica, hay antiepilépticos para eso, hay medicamentos que son estimulantes para mejorar lo que es el nivel de respuesta del individuo. Hay medicamentos que tranquilizan al paciente. Muchas veces estos pacientes pueden desarrollar conductas agresivas dirigidas hacia sí mismos, o sea, autolesionarse, autoinfligirse lesiones, o pueden ser conductas agresivas dirigidas hacia otras personas. Hay también tratamientos para tranquilizar y quitar todas estas ideas que rondan en su mente y que lo hacen comportarse de esa manera. Por supuesto, no hay ningún medicamento que logre resolver el problema de la conectividad cerebral, que es básicamente en lo que radica la afectación en sustrato. Es decir, que el trastorno no se resuelve. No se va a resolver. Pero una vez que se inicia ese trastorno en la vida, el paciente va a presentar trastornos de esta esfera, del trastorno del espectro autista, toda su vida. Toda su vida va a necesitar apoyo. Y en dependencia del grado de afectación con la que este autismo se manifestó en el individuo, va a tener la posibilidad o no de hacer una familia, de unirse a una pareja, de tener hijos. Porque cuando la afectación es muy severa, como los primeros casos que fueron descritos, no va a ser posible que lo logre. Pero en otros casos, como por ejemplo el famoso síndrome de Asperger, sí pudieran llevar una vida aparentemente aceptable desde el punto de vista social. Todo depende del grado del trastorno, de las expresiones de ese trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en Consejo Sano. Pues nada. Le agradecemos también a nuestro público seguidor que nos acompaña cada semana. Recuerde ese público que estaremos aquí dentro de 7 días para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.